chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estamos ya llegando al campo de Mestalla, que hoy juega el filial. Estoy aquí junto con mi padre. Hello. Que ha venido a ver el partido. Hoy es un partidazo. Si el Mestalla gana, se mete en los playoffs por el ascenso a segunda división. Poco a poco hay ambientazo, ha habido recibimiento del equipo, la gente está entrando y poco a poco está llegando gente al campo. El ambiente, vale, no es como el del primer equipo, porque es complicado, pero poco a poco pues parece que está llenándose, así que vamos a ver qué pasa. Somos el único medio de comunicación que está haciendo el partido, y bueno, yo creo que va a ser un partidazo. Vamos a disfrutar como nunca y vamos a darlo todo. Ahí ya están todos preparados y yo creo que va a ser un encuentro que flipa. De lujo con el mítico Roberto Ferriol, con Titín. Oye, Titín, ¿cómo es eso de estar aquí en la cabina? Un placer, tío. Estoy disfrutando como un enano. Me falta un poquito más de público en Mestalla, pero por lo demás... Buena compañía y buen partido, sobre todo victoria importante del Mestalleta. Oye, Héctor, ¿se porta bien Titín o qué? Se porta fenomenal, le gusta muchísimo hablar, habla sin micro, pero es un crack, un fenómeno. ¿Habla sin micro? Titín, crack total. ¡Grande, Titín! ¡Grande, grande, grande! Sí, verá, que yo estaba viendo una jugada y te prometo, había dos jugadores del Maradona que se habían quedado dentro y fuera de juego y que han hecho una arrastrada de afuera. Mestalleta, 8 tipos, ninguno. Pues finalmente empate 1-1, le vale a medias al Mestalla y ha sido un partido interesante. Bonitos gestos después del encuentro. Unos minutos al inicio de la segunda mitad para crear tus ocasiones de gol y empatar. El Valencia ha hecho una muy buena primera parte y en esos 15 minutos donde no ha estado muy cómodo en el campo, pues solo ha echado a empatar. Al final... Y ahora nos vamos a la sala de prensa a ver qué nos dice Curro Torres, que yo creo que pues estará contento a medias con lo que ha hecho el equipo, Vamos a ver lo que nos dice Curro y después, si nos da tiempo, bajaremos a la zona mixta para hablar con los futbolistas y darle la enhorabuena por el esfuerzo y por la gran temporada que están haciendo en el Mestalla, a pesar de todos los problemas que están teniendo. Menudo pelos me estoy dejando, loco. ¡Madre mía! Ese es Anil Murti, presidente del Valencia. Curro aquí, Dani Meroño en directo para Deportes con Julio Insa. Perdona que te insista, pero el punto, ¿podemos darlo por bueno viendo cómo ha sido el partido? Porque el Valencia-Mestalla ha empezado de más a menos, luego se ha recuperado, ¿no?, la segunda parte. ¿Lo da por bueno el vestuario? ¿Lo da por bueno el entrenador? No, no lo damos por bueno porque hemos trabajado para conseguir los 3, ¿no? Pero bueno, ya digo, enfrente también tenemos un equipo que tiene buenos futbolistas y que sabíamos que nos iba a poner las cosas difíciles. Si hubiésemos aguantado quizás unos minutos más, creo que el equipo hubiese vuelto a responder igual que en la primera parte y sin embargo pues nos ha venido el empate en la cual nos ha hecho un poco razonar y hemos vuelto otra vez a tener algo más el control del partido. Pero ha sido un partido en el cual nosotros hemos incrementado el ritmo durante los 90 minutos y eso aguantarlo durante todo el partido también es complicado, ¿no? Hay que darle su mérito al punto porque enfrente teníamos un buen rival que nos ha puesto las cosas difíciles, pero yo creo que el equipo ha hecho un muy buen partido para haber llegado a los 3.
Esta es la soledad de Mestalla cuando acaba un partido del primer equipo, del filial o del femenino. Qué campo más bonito, joder. ¿Veo qué? Valencia. Aún en Valencia. Esa es. Ahora sí. Grande, grande. Abún Valencia. Es un fenómeno. Me ha venido de Japón solo para animar al Valencia Mestalla, ¿eh? Es un crack. Es number one. Bueno, pues estamos ya de vuelta aquí con mi padre de nuevo, que durante el partido se ha perdido y se ha ido a ver el fútbol como a él le gusta, tranquilito con la radio y tal. Pero, donde se ha perdido ha sido después del partido. Que ¿con quién has estado? Cuéntalo. Pues casualmente me he encontrado con Annie Murphy Eddie Murphy, superdetective en Hollywood 2. Anil Murphy. ¿Has estado con Anil Murphy? Ese, Murphy. ¿Qué te ha dicho? ¿Le has dado la mano? Sí, me he saludado. Le he dicho congratulations y me ha dicho, no, yo español, hablo español. Digo, bueno, pues enhorabuena por ser presidente. Espero que lo hagas bien, que tengas suerte. Qué grande. ¿Y qué te ha llamado la atención de él? A ver, ¿qué te ha llamado la atención de Me él? llama la atención de él, pues que iba vestido un poco normalito, muy indio. Sí, muy indio. Su señora, O sea, que si no muy guapa. te das cuenta de que es Anil Murphy, igual puedes pensar que es una Igual persona. me vende una manta o algo. Hostia, claro. Y me quedo tan pancho, me vende algo. Pero bueno, buen tío, ¿no? Majete. Sí, muy majo. Tú le has hablado en inglés, pero él te ha contestado en Ha dicho castellano. Que hablaba en castellano y que podía hablar con el castellano. A mí me viene justo hablar castellano, fíjate. O sea que... Qué grande. Pero bien. Oye, ¿y qué partido? ¿Qué te pareció el partido? No ha estado nada mal, la primera parte muy bien el Valencia, Mestalla, la segunda parte han salido como cansados, un poco descentrados, no han sabido mantener el Les ha faltado un poco que de el primer oficio, empujón. claro. Sí. El primer empujón Aquí ellos en la segunda parte el Badalona ha salido fuerte el y primer les empujón es ha... lo que les ha fastidiado, no han sabido aguantarlo. Igual la alineación podría haber sacado antes a este. Asito, por ejemplo. Asito. Este chaval por la banda hubiese retenido más a la defensa atrás, cosa que en la primera parte no ha pasado, hasta que no ha salido él. Y ha salido bastante tarde, por cierto. Y después también el Fran Villalba no me ha gustado nada. Hoy no ha estado tan fino como en otros partidos. Hoy no me ha gustado nada de nada. Se quería quedar el balón para él solo y ha perdido muchos balones. Mi curro alguna vez le ha dicho que tocara el primer toque, que no le aguantara tanto, porque el Badalona apretaba mucho, presionaba mucho. Pues por lo visto no oía bien el chaval. Y Rafa Mir, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Primera parte mejor, la segunda peor. Muy luchador, eso sí. Rafa Mir Tiene envergaduras así fuertes. espaldas a la portería, da mucho juego a las bandas, pero por ese motivo Sito tenía que haber jugado en la banda porque habría hecho mucho mal. Oye, Porque pues... ese balón no hubiese caído, todos los balones que ha recuperado a espaldas de la portería no hubiesen caído a él seguro. Pues muy bien. Bien, no ha estado mal, mira. Pues ha estado bien el partido. Un puntito para cada uno y el Valencia Mestalla que sigue en la peleita. Habrá que venir a hacer más playoff. Habrá que venir a hacer más. Distraído sé que es y divertido. Además, de hecho, Mestalla se ha llenado casi. 8.000 personas habían, 8.000. se ha llenado Menos que la con el parte. femenino. Pero bueno, Te voy a girar por ahí así de paso. Te dejo allí. Y hasta es que no puedo parar aquí. muy bien. Pues ala, ahí está. Mi una padre buena Geri tarde. figura, debutando aquí, un cameo aquí en el vídeo de hoy. Pero uno solo, ¿eh? Uno solo. Próximo Yo ya. no soy fijo en estos temas. Bueno, pues esto ha sido el vídeo de hoy, partido que acaba en empate y bueno, pues ya habéis visto cómo lo hemos vivido en Mestalla. Así que sed felices y recordad, suscribiros al canal. Adiós. Por ejemplo, hasta luego. Adiós.